ahora, del presente. Y por eso vamos a sumar también una voz más a todo este debate, que es Greta Pena, que es interventora del INADI. Greta, bienvenida a Altavoz. Te preguntamos qué está haciendo el INADI para trabajar con esto. ¿Sentís que se ha mejorado el tema de la discriminación o que está todo igual que siempre? Bueno, primero me parece impresionante cómo describieron los chicos y las chicas la discriminación, porque básicamente tiene que ver con una distinción, un trato diferenciado que te impide un derecho. Juli decía, el derecho a la educación, se tuvo que cambiar de escuela. Alguien habló de un club, el derecho al acceso al deporte es un derecho. Otro habló de otros ámbitos. Entonces, la discriminación no es algo académico que podamos hablar o algo psicológico. Tiene efectos concretos y inexorablemente termina en algo violento. Por eso hay que trabajarlo. ¿Cómo ¿Sí? lo trabaja el INADI? Bueno, primero que la Argentina decidió tener un espacio que luche y que prevenga la discriminación. ¿Sí? No todos los países lo tienen y tienen legislación, porque a veces la discriminación viene de las propias leyes, no solo de las prácticas. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, son muy jóvenes, ya deben haber vivido el matrimonio igualitario. Era una ley que prohibía acceder a un instituto del derecho civil, que era un matrimonio, por una identidad. En ese sentido, la orientación sexual. ¿Y de dónde surge esto? Del prejuicio, justamente. No hay ninguna condición objetiva y concreta, ¿no? Sino que nos basamos en el prejuicio. Acá el compañero habló de sus papás eran de Paraguay, de la xenofobia. O de las cuestiones estéticas, que según nuestro mapa de la discriminación, los jóvenes y las jóvenes son los que una de las principales preocupaciones. Lo estético. Sí, yo le llamo diversidades corporales, ¿sí? Porque puede trabajarse o lo étnico, lo racial, cuestiones de piel, de vestimenta, lugar de origen y demás. Sí, ¿Qué hace el INADI? Sí. Me preguntaste. Dos cosas. Primero, me llama la atención y estaría bueno que lo sepan. Las jóvenes pueden denunciar en el INADI al 168 o entran en cualquier buscador, buscan el formulario. Muy poca juventud denuncia en el INADI. Todas las situaciones que ustedes marcaron acá podrían haber sido trabajadas desde el INADI, sobre todo las del club y las del colegio también. El INADI hace, para simplificarlo, dos cosas. Primero, cuando un hecho ocurre, acompaña a esa persona. Hagamos cuenta, llama a Juli, le pasó lo que le pasó, estaba en el colegio, la discriminaban constantemente y un día fueron y la Primero golpearon. la escuchamos a ella y la escuchamos con una escucha activa y por personas especializadas. Después nos comunicamos con la escuela y la idea no es una cuestión punitiva o de castigo. Tratamos en general de colaborar. Entonces fortalecemos a la institución, hacemos cuestiones de capacitación, de formación, como decían las y los docentes, de trabajar también con las familias. Tenemos un programa específico por eso, porque lo que cuentan acá los chicos pasa en todo el país. O sea, escuchan a Escuelas Juli, libres de hablan con la escuela en la que está Juli. Y pactamos una intervención, que a veces pueden ser cuestiones distintas. ¿Qué significa pactar Por una ejemplo, intervención? ella habló de una cuestión violenta o demás. Se puede trabajar en formación con los chicos, en grupos de escucha. Por ahí su colegio no tiene un protocolo de convivencia. O sea, ¿Tiene? charlas serían, charlas con docentes. Una puede y alumnos. ser charlas, otra puede ser algún tipo de reparación. Por ahí Juli estaría de acuerdo con alguna reparación que le hiciera el otro grupo. ¿Cómo A veces, Por ¿Un pedido de ejemplo. disculpas? ¿Qué sería? por ejemplo. Y a veces pregunto en las capacitaciones, en mi colegio pasaba que no, por ejemplo, a mí no me hacían bullying, pero yo estaba cercano a un grupo que hacía, y nos pasaba que no sabíamos que eso se llamaba discriminación, porque pensábamos que era como natural, era un poco la ley de la selva en el secundario. Claro. O hacías o te hacían, entonces por miedo a que te hagan, bueno. Palabra clave, naturalización. Claro. Vivimos y creemos que esas situaciones son naturales. Pero hoy no en son día, digo, naturales. te pregunto, conozco mucha gente que dice, yo no discrimino, pero en Argentina somos todos, no sé, no hay indígenas, y de repente hay 60% de la población. Entonces decís, ¿cómo juega ese rol? Digo, porque a nosotros nos pasó que las cosas que decíamos una vez que nos las dijeron en el colegio, cambiábamos 100%. Dejamos de hacer bullying cuando alguien nos vino a explicar, che, esto tiene una consecuencia. Digo, ¿cómo cambia esa información? Bueno, primero, porque ustedes trabajaron mucho el tema, yo no me gusta decirle bullying, me gusta hablar de ambiente escolar, porque no hay una víctima o un victimario. También hay que ver los otros pibes y pibas que están en esa situación, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la del club no sería solo una charla.
Ahí tendrías una denuncia concreta y una reparación que podríamos llevar a la justicia. Una denuncia, por ejemplo, Lucas era tu nombre, ¿no? Lucas. A Lucas Estoy hablando sin adentrarme en la situación, pero si es como lo comentás, claramente. Por ser paraguayo Claramente. y porque jugaba mal al fútbol. Claro, evidentemente no es porque jugaba mal al fútbol. Porque la discriminación siempre está asociada a algo identitario, Claro. ¿no? Puede ser, en este caso, la pertenencia a cierta nacionalidad, puede ser la edad, puede ser tener o no una discapacidad, tu orientación o identidad de género, tu raza, tu etnia. Mira, decía también Cata, si habíamos avanzado, retrocedido. Es muy difícil contestar esa pregunta. En nuestros estudios que hacemos este mapa de la discriminación, que es una encuesta, nos dio que un mayor porcentaje, casi el doble de la población, dice que hay discriminación en la Argentina. Más de la mitad. Sí, muchísimo más. No, por eso, porque a mí lo que me pasa Pero eso a no veces... es un dato malo necesariamente, sino que yo creo que desnaturalizaron ciertas situaciones, y esto es gracias al... No, y poder hablar, digamos, pero Sí. a veces, por lo menos lo que siento yo, es completamente subjetivo lo que voy a decir, pero que el discurso, digamos, y las producciones académicas y lo que uno dice y el debate público va por un lugar, pero después lo que pasa en la realidad, muchas veces queda lejos, como por ejemplo, no sé, uno dice, avanzamos un montón en la igualdad de género, y después ves y no, la verdad los femicidios no bajaron. Entonces, como a eso un poco apuntaba, ¿se mejoró algo, digamos, con la participación del Estado en este tema? ¿O todavía no le encontramos la vuelta? Decir, bueno, ¿y cómo nos metemos en las redes sociales, donde los pibes es uno de los ámbitos más grandes, y no solo los jóvenes, pero bueno, son las chicas, sobre todo las mujeres, las más discriminadas en las redes sociales? ¿Se avanzó o es, digamos, estamos haciendo cosas, pero falta mucho? Se avanza, pero el cambio cultural es mucho más lento que las leyes y las instituciones. Por eso necesitamos también de los medios de comunicación y de los propios protagonistas, que es la generación de ustedes. La verdad es que la irrupción de los medios digitales lo que hizo fue aumentar la velocidad de reproducción de las situaciones que ustedes describieron Las a viralizaciones. 100.000. Greta, y consulta. ¿El INADI se puede meter en las redes sociales? Sí, claro, tenemos un observatorio de convivencia digital y ahí hacemos estudios y diagnósticos. En general estamos trabajando mucho sobre lo que se llama discursos de odio o discursos por prejuicio, y que vemos un claro aumento, no en la Argentina, sino en el mundo. ¿Y ¿Sí? cómo laburan? Porque a nosotros también nos pasó el año pasado que salimos en grupo de altavoz a un boliche, que teníamos una mesa reservada, ya nos habían comprometido todo, y llegamos a la puerta y nos dijeron, no, miren, al final no pueden pasar. Estas situaciones de discriminación que pasan tanto y en tantos lugares, ¿cómo la abordan ustedes? Sí, además se habían venido todos los chicos del Zoom Sí. federal, de todas las provincias, era una noche re especial. Y es una cosa típica que cuentan los chicos, que pasa todo el tiempo. No pudieron entrar a donde querían entrar. Y además, perdón, agrego que fue horrible el momento porque nos trataban de decir por qué, porque nosotros decíamos, tenemos todo reservado, ¿por qué no nos dejan pasar? Y la respuesta era como, porque como que te das cuenta que te estaban discriminando ahí y vos no podías decir nada. O sea, ¿qué le vas a decir? No tenías argumentos. Sí, y no pudimos hacer nada. No pudimos ¿te hacer acordás nada, lo teníamos fue que ese ver, momento? quedarnos callados, como alguien nos señalaba y nos decía, no pueden Totalmente. porque... Así, literalmente, por cómo Totalmente. éramos. Denuncia al INADI, eso tiene que, o multa, reparación simbólica, patrimonial, eso es una clara discriminación. El llamado derecho de admisión no existe para cualquier cosa. Está prohibido un trato discriminatorio o inferiorizante o qué sé yo. Tiene que ser una condición objetiva. Y como ustedes dicen, pasa todo el tiempo y viene pasando desde hace muchas generaciones. Sí, Lamentablemente. claro, yo cuando era joven también entré a los boliches y me rebotaban. Los quiero escuchar en el Zoom, Ceci, Maxi. Sí, ¿cómo es? Porque estamos hablando mucho también de acá, de la Facu, ciudad de Buenos Aires. Bueno, Mai. ustedes vivieron esa experiencia cuando vinieron acá en un boliche, pero... Cuéntenos la sí. realidad ya, quizás. A ver, nos desayunamos con que las realidades allá son diferentes y existen otro tipo de discriminación. No estoy diciendo que no exista, sino que otro tipo de discriminación. Bien, ¿Puedo buenas. decir algo? Pero por supuesto, mándele. Bueno, te comento, acá, por ejemplo, a mí me está pasando últimamente en las redes más que nada, bueno, que a veces al contrario, y quería preguntarle a la profesional del tema,
a veces te discriminan porque no sé, que vos sos nazi, porque sos blanca, o no podés opinar sobre lo que pasa en Argentina porque no te toca. No sé si te toca o no, y no sé si se puede denunciar también el hecho de no tener por ahí raíces indígenas o no tener raíces que sean más estereotipadas para discriminación, y decir, bueno, a ver, me está discriminando porque soy blanca, ¿entendés? Y a mí me duele de la misma forma. Por ahí suena cliché, pero sí molesta que te digan nazi bajo ninguna circunstancia. Es muy buena pregunta. Guardate la respuesta, Greta, y los quiero escuchar a todos antes. A Ceci, que también tenía ganas de decir algo. Sí, bueno, sumar como otra experiencia también que yo tuve en un club, y después voy con la pregunta. Yo hacía vóley cuando era muy pibita y era un club como de cierto nivel, yo no tenía ese mismo nivel económico y me discriminaron a tal nivel que yo tuve que dejar de ir por lo mal que te hacían sentir las pibas que iban conmigo hacían vóley. Y lo que yo voy a esto y la pregunta que quiero dejar plasmada es cómo en realidad los adultos somos los que tenemos, digo adultos porque yo me siento más adulta que piba, ¿no? Cambiar la cabeza, porque muchas veces esa discriminación es la que se vive en la casa, es lo que el pibe metaboliza, es lo que el pibe cree que está bien decirle a alguien negro, negra, nazi, pobre, gordo, feo. Entonces, si todo eso se mastica en la casa permanentemente, el pibe va a ser una réplica de lo que aprende. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros los adultos también para cambiar esta metodología de crianza horrible que hay? Greta va anotando todas las preguntas que van haciendo desde las distintas provincias. Está súper interesante eso, pero además tenemos a los docentes acá y el tema que planteaba antes Greta es una construcción colectiva, ¿no? Porque a veces uno no tiene en su casa ese espacio para trabajarlo, pero lo tiene en la escuela, o lo tiene en un medio, o lo tiene en alguna institución del Estado. A ver, Maxi, en La Rioja. Sí, Cata, lo que yo quería contar es algo que muy pocas veces lo conté y que me pasaba en la escuela, en la primaria sobre todo, quizás por no tener, viste, el cuerpo ese normal que siempre se dice, y en determinadas clases como educación física y demás, recibir ciertos comentarios que no estaban buenos, y no tan solo de compañeros, sino también de profesores, porque es una realidad que pasa también, de que por ahí profesores, no digo que todos son iguales porque hay muchos que son un amor, pero muchas veces sin querer y con una risa aunque sea, a uno le hace mal, y está bueno que cuando uno crece darse cuenta, ¿no?, de que esas cosas no están bien, que esas cosas no hay que naturalizarlas, y que bueno, que cuando vemos que eso está pasando, decir, che, eso no está bien, y denunciar donde hay que denunciar. Por otro lado, les quería contar, chicos, una situación que pasa acá en La Rioja y que es una realidad, que es el tema del cupo laboral trans, que si bien es una ley, hay diferentes normativas en la provincia que deberían aplicarse, pero tengo la fuente cercana de que cuando una persona va a buscar trabajo, le ponen 1000 trabas, que mirá, que no puedo, que justo en este momento no estamos buscando. Cuando sale esa persona y al siguiente segundo entra otra chica, o otro chico, otro nene, y quiere buscar trabajo, y le dicen sí, para vos sí. Entonces ahí estamos en presencia de discriminación, estamos en presencia de no aplicar la ley a la cual se tiene que aplicar cuando hay un cupo laboral trans, que pide a gritos que se lo incluya también en el ámbito laboral. Facu, de Catamarca. Sí, bueno, comentar algo que me había pasado, no en particular a mí, sino me tocó vivir, por ejemplo, una situación de discriminación, que bueno, intervení, fue en un colegio, entonces a su vez tampoco no había un lugar a donde el chico ese pueda contenerse, o el directivo, no había un gabinete a donde ese chico sea contenido, o sea, de cualquier persona, y el directivo tampoco no sabía cómo actuar. Mi pregunta es, digamos, ¿hay una forma de modificar o de sumar en los colegios de esa manera para que ese chico exista por ley una contención, de que todos los colegios deban tenerlo? Porque hay veces que los chicos no se animan a decirlo en su casa, o no tienen la confianza con los padres de decirle lo que les pasó, pero sí contarle a otra persona. Recopilar respuestas, sí. Greta, ¿Cuántas cosas saltan? Recopilar. Lo que dijo. Sí. No, May. Sí, quiero sumar un poco. Lo que pasa es que a veces la discriminación no es solamente por el cuerpo. A mí, por ejemplo, me pasó en mi experiencia que cuando yo era chica perdí a mi papá a los 10 años, mi mamá quedó yo de los 35, y los mismos chicos, me acuerdo clarito que hacían una fila y decían, vos no tenés papá, jaja, no tenés papá, y hacían fila y pasaba uno y el otro y diciéndome, la profesora estaba al lado y se mataba de risa.
Y cuando yo me la vi a llorar, Che, ya me es el abrazó y me tercero dijo, que bueno, habla vos de tenés los que aceptar tu profesores realidad. Bueno, que se suman. yo nunca, o sea, todavía lo trabajo en terapia, que cuando era chiquita y mi papá tenía una enfermedad, estaba muy, muy enfermo, o sea, muy mal. Y una vez pudo salir de la cama, irme a buscar el colegio también, y mis compañeros se reían de cómo estaba él, digamos, de su estado, de su piel. Tremendo. Y es el día de hoy que lo trabajo en terapia y los profesores estaban ahí, no hacían nada. Por eso, digamos, y uno es niño o adolescente y a veces... si no tenés un ámbito cercano a donde ir, se hace difícil. Por eso es un tema que estamos charlando hoy en Altavoz. Pero probablemente ustedes del otro lado se hayan sentido así alguna vez, estén sintiendo así, o tengan hijos, hermanos, amigos, amigas. Por eso está bueno, porque acá vamos a tratar de pensar de qué maneras uno puede acceder a pedir ayuda. Y también si está cometiendo eso sin darse cuenta, ¿no? Por eso Greta en minutos nomás nos va a traer las respuestas a las preguntas que tenían los chicos, las experiencias, y también estamos con los profesores en esta oportunidad, con los chicos de la secundaria del colegio de Seiza. Pero quiero escuchar a los famosos antes, porque también hablaron sobre esto. Nadie zafa de la discriminación, miren. A ver. Me apoyaron muchísimo en esa etapa del colegio, ¿no? No, por supuesto no está justificado, digamos. Me super movilizó Porque contar yo no todo quiero esto. quedar como le hacían bullying. Cualquier tipo de bullying es horrible, ¿viste? Sí, el generar atención. En general, totalmente. En general, o ser distinto ya es como propenso a que te bullyingen. Y es horrible, digamos, en cualquier aspecto. Nadie está muy libre, ¿no? No importa cuál sea el motivo, siempre existe un motivo para que alguien te discrimine. Pero bueno, en mi caso, yo estuve mucho tiempo en la cumbia, después me cambié de género, vengo de Jujuy un poco, es un motivo... En Jujuy, en ser Buenos Aires, jujeña en Buenos Aires es motivo de discriminación. Vos te vas a un boliche, estás con una piba y te comes una piba y ya, mirá al gordo, ¿eh? Es como que ¿cuál es el problema, guacho? Que un gordo no se puede comer una piba, ¿entendés? Que un gordo no puede hacer las mismas cosas que haces vos, ¿entendés? O porque es gordo y está comiendo le rompen las bolas. No sé, discriminada, no sé si es la palabra, quizás lo sea, pero 1000 veces me han dicho que gorda, que el culo, que esto, que las tetas, que grandes, que chicas, que absolutamente todo me lo han dicho. Estoy haciendo un registro de conversaciones con haters, que un poco digo conversando con un hater, y este perfil todo el tiempo me insulta en la red social. Y el otro día pone alto grone, me pone un mensaje, alto grone. Y yo le digo, ¿qué es grone? Y me dice, negro. Y yo le digo, pero yo no soy negro, digo, yo soy marrón. Me han dicho comentarios, digo, me acuerdo una vez me dijeron, agradece que te gorda, digo. Y podríamos seguir, ¿no? Porque la verdad es que ¿quién no tiene una situación así, lamentablemente? ¿Cómo actúa el INADI? Y respondiendo un poco a lo que preguntaban los chicos recién. Bueno, primero estamos en un año particular porque es un año electoral. Yo sé que mucha gente está apática, pero hay muchos candidatos que quieren cerrar el INADI, que quieren cerrar el Ministerio de las Mujeres, que quieren cerrar los lugares que nos ocupamos de esto. Estaría bueno que nos escuchemos y lo que traspasó cada una de contar sus cosas. La verdad es que también si desde los lugares líderes de nuestra sociedad, como por ejemplo un candidato, sea de la partida que sea, dice, somos ellos o nosotros, hay que demoler tal cosa, hay que destruir... Claro, sacando de la política. Contemos un poco cómo es el trabajo. Que es muy difícil que un chico no discrimine a otro si lo que escucha en la televisión es eso. Pero es la televisión, o sea, me parece que traspasa todo, ¿no? ¿Y cómo se mama? Y no sé, o sea, yo no soy estudiosa en eso, pero la discriminación... La comunicación para vos son el principio de la discriminación por parte de los chicos en las escuelas. Este programa se llama Altavoz y le quiere dar la voz a quienes no tienen. Hay otros que sí tienen voz y que los escuchamos siempre. Son los líderes de la sociedad, los líderes y lideresas. Ellos son la dirigencia política. Entonces, sí, hay que dar el ejemplo. Si nosotros tenemos desde arriba, nos están repitiendo,
que los piquetes, que los negros, que los gordos, que las mujeres, que pero no te sé agrego, qué. también pasa en las familias, no solo en los medios y en la Exactamente, dirigencia la política, segunda. Pero pasa o en sea, todos hay una lados, cosa de no es la cotidianidad de la política. calle también. No. Sí, es más la familia que prende el televisor y que elige que va y escuchar ese repite, contenido y o repite sea. que el propio medio. Digo, porque es fácil apagar y prender la televisión o cambiar de canal. Exacto. Además hay un montón de programas que al revés ayudan. La familia es el otro lugar. Y el tercero es la educación, el colegio, los valores y demás que nos transmiten. Es muy difícil explicar, digamos, o poder trabajar esa crueldad que tiene la discriminación, porque acá alguien dijo que todos estamos o todas estamos en algún... Todas o somos o mujeres o no entramos en los cuerpos hegemónicos o no tenemos el color de piel que corresponde o profesamos cual o tal religión o ninguna o tenemos o no discapacidad o alguna vez fuimos migrantes o lo seremos. Entonces nunca vamos a entrar en el lugar hegemónico y como ustedes dicen acá, siempre vamos. Entonces lo importante es entender que la diferencia no tiene que generar miedo, que la verdad es que la diversidad es una riqueza, al contrario, y que existen, que las cosas pasan, como dicen ustedes, y que hay lugares para poder denunciarlas y operar sobre eso. Y además tenemos que hacer cosas estructurales como prevención para que vaya ocurriendo cada vez menos. Bueno, y el INADI es uno de esos lugares donde la gente se puede comunicar. ¿Dónde es? ¿Página? ¿Teléfono? 168 es lo más fácil y si quieren por la web buscan y también tienen el formulario para hacer la denuncia y como digo, no todo tiene que llegar a una denuncia con un dictamen y demás, también se puede trabajar en resolución rápida de conflictos, en gestiones, en hablar, porque como ustedes dicen se tiene que hablar, que prevenir y demás. Y hay un espacio y hay leyes que sostienen que la discriminación no está bien, empezando desde nuestra Constitución. Así que yo creo que la aposta también está en ustedes, en las y los jóvenes, en poder valorarse y bueno, van a tener el desafío de seguir construyendo una sociedad que sea lo más inclusiva posible. Gracias, Greta. Gracias, No, gracias favor. a los profes. Gracias a los profes también. Vamos a seguir porque este es un tema de altavoz que hemos Por tocado supuesto. un montón de veces. Nos vamos a una pausa y ya venimos. Vamos a romper el silencio. Tengo un punto de encuentro.